Le informé a mi hijo que su padre había muerto. Él me dijo que era el cumpleaños de Megan. ¿Podemos hablar mañana? Ese fue el momento en que supe que había perdido más que a mi esposo. También había perdido a un hijo. Nunca se presentó al funeral, pero 3 semanas después recibió una carta de mi abogado. La abrió y se quedó paralizado. Hice algo que nunca olvidará y no dije nada. Antes de comenzar, por favor dale me gusta y suscríbete y dime a mí y a los demás qué lección de vida todos deberían aprender antes de que sea demasiado tarde. Por favor, compártela en los comentarios a continuación. Gerald murió allí mismo en la mesa de la cocina, en medio de una broma sobre cómo había comprado el tipo equivocado de crema otra vez. «Si muero por esta porquería en polvo», dijo, golpeando su cuchara en el borde de su taza, «finalmente entenderás el verdadero remordimiento». Luego, su mano se estremeció. La cuchara se deslizó. Sus ojos se abrieron de par en par como si hubiera olvidado cómo respirar. Dejé caer el cuchillo de untar que sostenía y corrí hacia él, gritando su nombre, pero ya se había ido. Su cuerpo se quedó flácido antes de que pudiera llamar al 911, antes de que mis rodillas golpearan el azulejo, antes de que pudiera preguntar si era otra de sus malditas bromas. No lo era. La voz de la operadora en mi oído era tranquila, pero mi mundo se había desgarrado. Continué susurrando su nombre mientras me guiaban a través de las compresiones torácicas, pero ya lo sabía. Lo supe por la forma en que su cabeza cayó sobre su hombro y por lo fríos que estaban sus dedos cuando intenté agarrarlos. Cuando llegaron los paramédicos, me eché atrás, aturdida, escuchando términos como masivo, irrecuperable y no reanimar, y simplemente asentí. De repente, la casa se sintió a la vez demasiado ruidosa y demasiado silenciosa. Me senté al borde del sofá mirando al suelo, y después de que lo cubrieron y me informaron que no había nada más que pudieran hacer, tomé mi teléfono. Llamé a mi único hijo, Nathan. Sonó 5 veces. Cuando finalmente respondió, yo estaba temblando, pero logré decir, «Nathan, es mamá. Él acaba de desplomarse. Ha muerto». Hubo una pausa, y luego su voz plana y preocupada dijo, «Oh, mamá, hoy es el cumpleaños de Megan. ¿Puedo llamarte más tarde?» Al principio no pude comprender las palabras. Creí que las estaba alucinando, pero luego dijo, «Tiene todo este brunch planeado y vamos a tener gente en casa». No dije nada, ni grito ni sollozo, solo silencio. Bajé el teléfono instintivamente. Colgué a mi propio hijo antes de que pudiera decir algo más. Eso me rompería aún más. El ambiente a mi alrededor comenzó a zumbar como si mis oídos estuvieran bajo presión. Miré hacia la silla de Gerald, en la que solía sentarse para desayunar y resolver crucigramas nocturnos, y que todavía estaba inclinada, y me senté junto a él durante lo que pareció 1 hora, agarrando su mano, como si eso pudiera traerlo de vuelta. En algún momento, llegó el forense. Preguntaron si quería un momento. No lo hice. ¿Qué sentido tenía? El momento que necesitaba había pasado. Subí las escaleras, cerré la puerta y dormí en nuestra cama sin cambiar las sábanas. El teléfono de Gerald estaba en su mesita de noche. Lo levanté, esperando algo, y había un registro de llamada perdida de anoche a las 10:42 de la noche. Nathan tenía una llamada perdida. No había mensaje de voz ni respuesta. Él lo intentó. Gerald intentó hablar con él anoche. Tal vez se dio cuenta de que algo andaba mal. Tal vez lo sintió. Nuestro hijo lo ignoró. Apreté el teléfono contra mi pecho, sintiendo el peso de todo lo que habíamos logrado. 42 años de matrimonio, una casa llena de recuerdos y un hombre que trabajó cada maldito día para asegurarse de que su familia nunca pasara hambre. Y el silencio de Nathan habló más fuerte que cualquier elogio fúnebre. El día del entierro de Gerald fue como entrar en una dimensión paralela donde podía ver los labios de todos moviéndose, pero solo podía oír el silencio ensordecedor de Nathan.
Me paré cerca del ataúd, agarrando los lados del podio. Intenté mantener el equilibrio mientras personas que no veía desde hacía años se acercaban y murmuraban cosas como «Era un hombre tan bueno, y lo sentimos mucho». Todo en lo que podía pensar era en que mi hijo, mi propio hijo, no estaba presente, no en los bancos, no parado junto a mí, ni siquiera en el estúpido estacionamiento. Cuando llamé la noche anterior para confirmar la hora del funeral, Megan respondió y dijo que Nathan todavía lo estaba pensando porque ya tenían planeado un viaje de fin de semana y los costos de cancelación son altos tan cerca de la fecha. Recuerdo mirar el teléfono parpadeante mientras ella hablaba sobre el cumpleaños de Megan y cómo estaba tratando de mantener las cosas ligeras para su propia salud mental. Ni siquiera reaccioné. Simplemente colgué. No quería rogar para que asistiera a un funeral, especialmente al de Gerald. No cuando papá era quien se quedaba despierto toda la noche con un Nathan inquieto, pasaba los fines de semana construyendo ciudades de Lego y le enseñó a balancear una chequera a los 12 años. Y no cuando Gerald contactó a Nathan la noche antes de su muerte y nunca recibió una llamada de vuelta. Todos se dieron cuenta, por supuesto que sí. Los rumores comenzaron antes de que el servicio hubiera empezado. ¿Dónde está Nathan? ¿Perdió el vuelo? ¿Está Megan bien? Como si ellos fueran los que deberían preocuparnos. Incluso el amigo de la universidad de Gerald, Frank, se inclinó y dijo, «Pensé que tu chico estaría al frente hoy, y solo asentí como si no me estuviera partiendo en dos». Pero el momento que realmente me quebró ocurrió después del servicio cuando uno de los compañeros de trabajo de Gerald, Brian, se me acercó cerca de la urna de café en el salón de la fellowship y dijo, «No quiero entrometerme, pero Gerald mencionó algo extraño al pasar el mes pasado. Los esfuerzos para ayudar a Nathan financieramente fueron evidentemente estresantes. Eso me sorprendió porque Gerald nunca me había dicho nada así. No teníamos secretos. O eso creía. No le pedí a Brian que elaborara. Solo sonreí, le agradecí por venir y me excusé para ir al baño, donde me senté en la tapa del asiento del inodoro mirando al suelo hasta que alguien tocó la puerta y preguntó si todo estaba bien. No todo estaba bien. Mi hijo se perdió el funeral de su padre por un brunch y un viaje de fin de semana, y ahora estaba escuchando indicios de dificultades financieras y confidencialidad. Cuando llegué a casa esa noche, la soledad era horrible. Me serví una copa de vino, miré el sillón de Gerald e intenté no pensar en lo fría y sola que me sentía. Luego desbloqueé mi teléfono para encontrar una foto publicada en Instagram. Ella publicó una foto de sí misma con un traje rosa brillante bebiendo una mimosa con el comentario: «El mejor cumpleaños de la historia. Amo a mi esposo». Había sido publicada durante el funeral. Durante el elogio, miré la televisión hasta que la imagen se volvió borrosa y mis manos comenzaron a temblar. Esa noche no pude dormir. Me acosté en nuestra cama reflejamente, sintiendo el peso de la mano de Gerald a mi lado, pero no encontré nada. A eso de las 3 de la mañana, me levanté, abrí el cajón del escritorio de Gerald y comencé a sacar documentos: estados de cuenta bancarios, registros de seguros, facturas antiguas, cualquier cosa que pudiera explicar lo que Brian había dicho, porque ya no era solo tristeza. Ahora había algo más frío, una sensación de que podría no conocer la historia completa de mi propia familia. Y Gerald, el único hombre que podría haber explicado todo, se había ido. A la mañana siguiente, me desperté con un objetivo, no por curiosidad, sino por algo más agudo, más como ira disfrazada de dolor. Y fui directamente al archivador de Gerald, que siempre mantenía cerrado, pero siempre dijo que yo tenía una llave de repuesto, la cual tenía pegada en la parte posterior de nuestra foto de bodas en el armario, como un bonito gesto de confianza que ahora se sentía más como una prueba. Abrí el cajón y comencé a revisar archivos llenos de años de declaraciones de impuestos, planes de jubilación y estados de cuenta bancarios ordenados por mes y año, como un hombre que nunca esperó morir en medio de una conversación. No tardé mucho en encontrarlo, una pequeña carpeta azul llamada Transferencias Nathan. Me senté,
con el pulso acelerado, y revisé un historial de traición sutil. Transferencias bancarias regulares de la cuenta de Gerald a la de Nathan, $2,000 aquí, $3,500 allá, y una que hizo temblar mis palmas, $12,000 titulada Urgente Médico Megan. Miré los números como si pudieran cambiar si parpadeaba con fuerza suficiente. Hubo 15 transferencias en los últimos 18 meses. Yo no tenía idea. Gerald nunca me informó. No guardábamos secretos. Lo decidimos el día que vinculamos nuestras cuentas bancarias y elegimos una cuna juntos. Seguí leyendo, esperando encontrar una pista que le diera sentido a todo. Fue entonces cuando lo encontré. Una carta doblada y colocada entre las dos últimas líneas. Estaba escrita en papel de cuaderno legal amarillo que Gerald normalmente guardaba en su escritorio y no estaba dirigida a mí. Estaba dirigida a Nathan. Nathan, decía, esta es la segunda vez que le dices una cosa a tu madre y haces otra. Me quedé callado porque quería creer que estabas siendo sincero. Pero si mientes sobre los gastos de Megan otra vez, o si descubro que has usado este dinero para algo diferente de lo que dijiste, no tendré más opción que cortarte por completo. Te amo, pero no permitiré que abuses de la confianza de tu madre. No estaba firmada, pero reconocí la letra de Gerald como conozco las arrugas de su palma. Nunca la envió. Estaba fechada 2 semanas antes de su muerte. Me senté allí mirándola, con la palma temblando y el papel arrugándose en mi agarre. Mis pensamientos seguían volviendo a la forma en que sonaba la voz de Nathan en el teléfono después de que le informé que su padre había muerto, tranquila y conveniente, como si le estuviera pidiendo que reprogramara una cita con el dentista. No podía respirar, no podía llorar. Simplemente me senté allí, bloqueada en la terrible comprensión de que el hombre que amé había pasado los últimos meses de su vida luchando silenciosamente contra las mentiras de nuestro hijo mientras me protegía de las consecuencias. Y ahora Nathan, que no pudo molestarse en asistir al entierro, había recibido decenas de miles de dólares mientras afirmaba que no pasaba nada. Devolví la carpeta al cajón, lo cerré con llave y guardé la llave detrás de la foto donde pertenecía. No por respeto, sino porque necesitaba tiempo para pensar, no solo sobre el dinero o las mentiras, sino sobre lo que todo significaba, en qué tipo de hombre se había convertido mi hijo y si tenía la fuerza para terminar lo que Gerald claramente no había podido hacer. Me senté a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde Gerald había muerto 5 días antes, y miré la misma taza de café que había usado, todavía sin lavar en el fregadero. No estaba segura de lo que iba a hacer todavía, pero sabía una cosa. Había terminado de fingir que todo estaba bien. Llegó sin previo aviso un miércoles, 5 días después del entierro, como si eso de alguna manera hiciera todo aceptable, como si el duelo tuviera un límite de tiempo y su entrada tardía aún pudiera contar para algo. Pero cuando abrí la puerta y vi a Nathan parado allí, con las manos en los bolsillos de su chaqueta y esa expresión vacía e incómoda en sus ojos, no me sentí aliviada. Sentí cálculo, como si hubiera venido por obligación o, peor aún, para controlar daños. Megan estaba detrás de él, sentada en su auto, al ralentí en el camino de entrada, como si estuviera lista para irse en el momento en que se volviera incómodo, lo que me dijo todo antes de que él hablara. «Mamá», susurró, y me hice a un lado, sin decir nada, guiándolo hacia la sala de estar, donde la silla de Gerald permanecía intacta, un recordatorio mudo de todo lo que Nathan había despreciado. Le ofrecí café por costumbre, pero él rechazó, moviéndose inquieto al borde del sofá, como si esperara un corte comercial para escapar. Y cuando habló, fue con una cortesía forzada. Megan creí que debería haber llegado antes, y probablemente tenga razón. Y quise reír porque, por supuesto, ella era quien se lo había dicho. Por supuesto que requería su permiso, no amor, culpa o conciencia, sino solo ella diciendo, «Ve a arreglarlo como si fuera un problema de relaciones públicas».
Asentí lentamente y me senté frente a él, con mi teléfono ya grabando desde el bolsillo de mi cardigan, porque no confiaba en mí misma para recordar cada mentira, cada evasiva, y no confiaba en que él no fuera a negarlo más tarde, especialmente después de lo que había visto en los registros de Gerald. ¿Sabías que tu padre intentó llamarte la noche antes de morir? Pregunté, estudiando su rostro en busca de un gesto de sorpresa que llegó. Un pequeño temblor en su mandíbula seguido de un encogimiento de hombros guardado. Mantuve mi teléfono en silencio. Salimos a cenar. Megan había preparado esta sorpresa, y se detuvo a mitad de la oración, como si reconociera lo tonto que sonaba, y simplemente dejé que el silencio durara hasta que se volvió lo suficientemente incómodo como para que lo llenara con más excusas a medias. Planeaba llamarlo de vuelta y lo hice, pero no me di cuenta de que era serio. Él nunca mencionó nada sobre sentirse mal. Tú tampoco lo hiciste. Y mantuve mi expresión neutral, porque no quería que supiera cuánto me dolió esa frase y que pronto. Intentó transferir la responsabilidad a mí, como si fuera mi culpa que no se presentara. La muerte de Gerald, por ejemplo, fue el resultado de un error de programación por el cual todos éramos responsables. No estaba enfermo, Nathan. Sufrió un ataque al corazón en la mesa del desayuno. 5 minutos después de bromear sobre la crema para el café, respondí claramente, y él se apartó, limpiándose la frente como si el tema fuera una carga. Sentí que mi negativa a suavizar las cosas estaba empeorando la situación. Luego me incliné hacia adelante y dije honestamente, «Encontré las transferencias». Y todo su cuerpo se tensó como si hubiera arrojado una cerilla sobre gasolina. «¿Qué transferencias?», dijo demasiado rápido y en voz alta, y no me importó suavizarlo. «Las de la cuenta de papá a la tuya, los gastos médicos de Megan, tu viaje y la brecha de alquiler». «No me mientas, Nathan. Ahora no». Y tuvo la osadía de parecer indignado. «Eran préstamos, mamá. Estábamos pasando por un momento difícil, papá se ofreció». Y fue entonces cuando le entregué la carta amarilla doblada que Gerald había escrito, pero nunca enviado. Aquella en la que advertía a Nathan que si volvía a mentir, el dinero se detendría. La leyó en silencio, luego la dobló de nuevo como si no fuera la prueba más condenatoria de en quién se había convertido, diciendo, «No quise decir eso». Y me di cuenta de que ya no estaba hablando con mi hijo, el que solía quedarse dormido en el pecho de Gerald viendo fútbol los domingos. No el adolescente que ayudó a construir el cobertizo de su padre en el patio trasero, sino un hombre que había aprendido a justificar su propia traición. Y no sentí nada excepto una claridad fría y aguda. Esta no era alguien que cometió un error. Esta era alguien que repetidamente había elegido favorecer su comodidad personal sobre nuestra familia. Y ahora estaba aquí porque Megan le había ordenado que salvara lo que quedara. Me levanté, me dirigí a la puerta y declaré, «Te haré saber si necesito algo de ti». Y él pareció querer decir algo, pero Megan tocó la bocina desde el camino de entrada y él simplemente asintió. Salió sin un abrazo o preguntar cómo estaba. Y lo vi subir al auto y Megan mirar la casa con esa sonrisa que probablemente no se daba cuenta de que tenía cuando sentía que había ganado algo. Y pensé, no tienes idea de lo que se avecina. La mañana siguiente a la visita de Nathan, me desperté con una paz inquietante, la clase que proviene no de la tranquilidad, sino de la determinación. Ni siquiera hice café antes de llamar a nuestro abogado de toda la vida, Alan Klein, quien manejó el caso de Gerald. Durante décadas, recibimos presentaciones comerciales y tarjetas de cumpleaños sin falta. Cuando le informé que necesitaba modificar mi testamento de inmediato, no hizo preguntas y simplemente concertó mi cita para el día siguiente. Reuní todo, incluidos los estados de cuenta bancarios, la carpeta de transferencias de Nathan, la carta sin enviar de Gerald y el clip de audio de la triste media confesión de Nathan del día anterior. Luego agregamos un elemento más, una nota escrita a mano para nuestra nieta Ava para que la abriera en su 18º cumpleaños.
porque fuera lo que fuera que sucediera en esta familia, la niña se merecía conocer la realidad, no la narrativa que su madre tejería o el intento de Nathan de hacer pasar el silencio por dignidad. Cuando llegué a la oficina de Alan, me miró y comentó: «Supongo que esto es sobre algo más que la planificación patrimonial». Asentí, le entregué los documentos y agregué: «Todo va al fideicomiso. Cada cuenta, cada activo, la propiedad, la anualidad, las inversiones de Gerald, pero no para Nathan, Megan, ni un centavo». Y no se inmutó, simplemente abrió un bloc legal y comenzó a escribir. «Lo diseñamos para que Ava recibiera todo una vez que cumpliera 25 años, con acceso temprano limitado a gastos educativos y de vida, sin autos caros, sin recompensas impulsadas por la culpa para adolescentes». Y quise que Alan insertara una cláusula que estableciera que si Nathan o Megan alguna vez intentaban impugnar el testamento, Ava tomaría el control total de inmediato y perderían todos los derechos, incluida la visita durante los años activos del fideicomiso, lo que sabía que sonaba duro. Sin embargo, cuando un padre elige un brunch en lugar de un funeral y un cónyuge elige la manipulación sobre el dolor, dejas de pensar en la diplomacia y comienzas a preservar la última pieza de tu esposo que queda en la tierra. Alan repasó todo 2 veces, agregó un lugar para la nota que había escrito y la selló en un sobre manila etiquetado para Ava en su 18º cumpleaños. También se proporcionó una transcripción de la visita de Nathan, que confirmaba el engaño, el abuso financiero y el abandono emocional. Y luego me miró y dijo: «Cora, esto es sólido. No hay lagunas ni puntos débiles, pero lo golpeará fuerte». Y respondí: «Ese es el punto, Alan». Se supone que debe hacerlo. El borrador final fue notarizado y archivado en aproximadamente 1 hora, y salí sintiendo no como si hubiera ganado, sino como si hubiera recuperado algo, un límite, una línea en la arena que Gerald no pudo trazar por completo. Y no era venganza, era la realidad. Si mi hijo elegía tratar a sus padres como cajeros automáticos sin fecha de vencimiento, descubriría cuánto tiempo había estado observando, documentando y esperando el momento perfecto para cortar el cordón. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina con una copa de vino, releyendo la carta que le había escrito a Ava. 6 páginas de honestidad, no de odio, revelando quién era su abuelo, lo que había hecho por su padre y cómo esa compasión había sido utilizada para manipular y engañar. Le informé que el dinero que algún día recibiría no era un regalo sino un deber. Un recordatorio para priorizar el amor sobre la conveniencia, la lealtad sobre las apariencias y el coraje sobre la conformidad, ya que ella era la única en nuestra familia que aún tenía la oportunidad de hacerlo bien. Cuando sellé ese sobre, sentí como si hubiera terminado un capítulo no de dolor, sino de silencio. El tipo que se filtra cuando las personas que te importan te traicionan lo suficientemente suave como para que lo olvides por completo hasta que un día estás parado solo en un funeral. Y ahora finalmente me había asegurado de que ese silencio no se transmitiera. La carta llegó al buzón de Nathan 4 días después de que salí de la oficina de Alan por correo certificado con un comprobante de entrega, llegando a mi correo electrónico a las 11:13 de la mañana, y me lo imaginé de pie en su cocina revisando sobres como si fuera cualquier otro miércoles, hasta que notó el insignia de la firma legal en relieve en la esquina. Y supe en el instante en que la abrió, ya que no llamó, envió mensajes de texto ni correos electrónicos ese día ni al siguiente, pero Megan sí, y no con palabras, sino con una serie de correos electrónicos rápidos que iban desde pasivo-agresivos, sí, con clase, Cora, hasta directamente enojados. «Eres increíble. ¿Es que no te importa Ava?» Y no respondí, ya que el silencio era lo más honesto que podía ofrecerles. Cuando finalmente contesté el teléfono al tercer día, era Nathan llamando desde un número bloqueado. Su voz era baja, insegura, casi gentil, como si creyera que si usaba el tono que usaba cuando tenía 6 años, no tendría que reconocer que había roto algo.
Me derretiría en la madre que conocía desde antes de que todo se convirtiera en cenizas. Comenzó con: «Mamá, acabo de recibir la carta». Como si no lo hubiera sabido ya, como si las anteriores 72 horas no hubieran estado cargadas con el peso de su reacción. Y no dije nada, permitiendo que la quietud hablara. Y cuando finalmente preguntó: «¿Esto es real?», dije: «Tú dime», ya que no había nada más que explicar. Y la pausa que siguió se sintió como los 10 segundos más largos de mi vida, hasta que finalmente agregó: «No tenía idea de que papá se sentía así». Y estallé, no grité ni me enfurecí, sino que simplemente me congelé. «No lo sabías porque no preguntaste, Nathan. Estabas demasiado ocupado fingiendo que éramos opcionales». Megan intervino al otro lado de la línea, su voz estridente y exigente. «No puedes desheredar a tu propio hijo. Eso es una locura». Y casi me río, no porque fuera gracioso, sino porque ella era tan predecible. Qué pronto cayó el disfraz cuando se acabó el dinero. Y respondí: «No lo desheredé». Protegí a Ava. Y Megan se burló de nosotros como si ni siquiera pudiera imaginarse a sí misma como un peligro. Y respondí: «A partir de este momento, este discurso, este derecho». Y antes de que pudiera vomitar cualquier odio que tuviera a continuación, colgué porque ese era el límite. No puedes elegir ignorar y luego exigir acceso. No puedes optar por no participar en la tristeza y luego reclamar la herencia. No puedes eliminar el funeral y luego alterar el testamento. Me senté a la mesa de la cocina después, donde el corazón de Gerald se había detenido, mirando el silencio que siguió. Y por primera vez, desde el servicio, sentí una sensación de serenidad. No satisfacción ni cierre, sino control. Sentí que finalmente había logrado lo que Gerald no pudo hacer antes de que fuera demasiado tarde. Más tarde esa noche recibí otro mensaje de texto de Nathan. Simplemente decía: «No estoy seguro de cómo nos recuperaremos de esto». Y no respondí porque la respuesta ya no era mía para darla. Era de Ava. Y un día, cuando fuera lo suficientemente mayor para comprender todo, elegiría quién merecía un lugar en su vida. Ese era el legado que estaba dejando atrás. Llegaron un domingo por la tarde, sin previo aviso. Megan sale del auto con tacones demasiado altos para un encuentro en el camino de entrada. Nathan la siguió, inseguro de si estaba allí para ayudarla o controlarla, y en el momento en que abrí la puerta principal, entró, no con un hola o una pregunta, sino con una acusación. «Estás usando amenazas legales para manipular a esta familia». Su voz era nítida y precisa, como si lo hubiera ensayado frente al espejo. Y me paré en la entrada, sin darles la bienvenida, sin moverme una pulgada, simplemente dejando que el peso de sus palabras rompiera el espacio entre nosotros. Y luego dijo: «Nos estás castigando por establecer límites». Y fue entonces cuando lo noté. La inclinación arrogante de su cabeza, la suposición de que todavía tenía la superioridad moral a pesar de saltarse el funeral de Gerald, desviar dinero a través de Nathan e intentar hacerse la víctima en un escenario que ella misma había creado. No dije nada, simplemente me aparté para dejarlos entrar. Principalmente porque sabía que Ava estaba arriba en el pasillo, medio escuchando, como lo hacen todos los niños, y algo dentro de mí necesitaba que ella viera esto, no para herirla, sino para defenderla, para ofrecerle la verdad como armadura. Megan entró en la sala de estar, su perfume y sus palabras espesas, y Nathan se sentó en calma, con los ojos fijos en el suelo mientras ella tomaba la delantera, como solía hacer. «Hablamos con un abogado», agregó, con los brazos cruzados, «y si este testamento no se modifica, podemos tener motivos para dudar de su capacidad». Y fue entonces cuando finalmente hablé con calma y tranquilidad. «¿Me estás amenazando con declararme mentalmente incapaz?». Megan se encogió de hombros. «Solo digo que no es raro. El duelo tiene un efecto curioso en las personas.
No pude saber si la reacción de Nathan se debía al remordimiento o a la vergüenza. Y luego escuché un leve gemido desde el piso del pasillo de arriba, y Ava cambió su peso, escuchando, y supe que cada palabra estaba siendo absorbida por la única persona en esta familia que todavía tenía la capacidad de ver correctamente. Me acerqué a Nathan y le pregunté si estaba de acuerdo con ella, y no respondió, solo tragó saliva y se apartó. Y el silencio de Megan fue más fuerte que sus palabras porque reforzó lo que necesitaba saber. Él no la detendría, no se enfrentaría a ella, no protegería los recuerdos de su madre o su padre si eso significaba causar discordia en su propio hogar. Megan usó el silencio como combustible, se acercó y dijo: «Estás destrozando esta familia por dinero». Y me reí, no fuerte o burlonamente, sino con una sola risa seca, del tipo que dejas escapar cuando algo es tan ridículo que raya en la tragedia. Y dije: ¿yo la estoy destrozando? Gerald murió solo. Su propio hijo no se presentó. ¿Y te preocupa tu herencia? Fue entonces cuando noté a Ava entrar en el pasillo a mitad de las escaleras, con los ojos muy abiertos pero firmes, y Megan se asustó. Pero Ava no dijo nada. Simplemente miró a su padre, luego a mí antes de subir lentamente las escaleras, y el peso de ese momento silencioso se cernió sobre la habitación como una nube de tormenta a punto de estallar. Megan también lo vio, su expresión vaciló por primera vez, y respondió: «No entiendo». Y dije: «Ella entiende más de lo que te das cuenta». Y luego abrí la puerta principal, la abrí de par en par, y dije: «Hemos terminado aquí». Nathan se puso de pie sin resistencia y salió delante de Megan. Ella se detuvo un segundo como si fuera a agregar algo más. En cambio, lo siguió con sus tacones repiqueteando en el azulejo, y cerré la puerta detrás de ellos antes de que ella pisara el porche. Fue 3 semanas después del encuentro que lo descubrí. Una pequeña memoria USB negra en un sobre metido en mi buzón. Mi nombre estaba escrito en la caligrafía precisa de Ava, de 12 años, sin mensaje ni etiqueta adjunta. Y mi corazón se hundió porque me di cuenta de que no era nada ligero o inocente. Esto no era un dibujo ni una tarjeta de cumpleaños digital. Esto era serio y era un secreto. Cuando la conecté a mi laptop, me senté en silencio mientras los archivos se abrían ante mí como pequeñas ventanas a un mundo que no me habían permitido vislumbrar. Cada uno lleva el nombre de un día específico y contiene archivos. Me retorció las entrañas. Grabaciones de llamadas telefónicas, capturas de pantalla de mensajes de texto e incluso algunas películas tomadas desde detrás de la puerta de su habitación. Los pensamientos de Megan y Nathan estaban seguramente guardados detrás de puertas cerradas, aunque temblorosos pero lo suficientemente claros como para escuchar las conversaciones. Megan gritó fuerte en una cinta: «Ella usa su testamento para manipular a todos. Y si Ava está de acuerdo con ella, lo juro por Dios, Nathan la sacará de esa escuela y la educará en casa hasta que se le aclare la mente». En otra, la voz de Nathan era más calmada, pero aún terrible. «Solo deja que mamá juegue su juego. No contábamos con el dinero en este momento, de todos modos, y si Ava es amable, podría ayudarnos más tarde». Y me senté allí paralizada, escuchando a mi propio hijo discutir mi patrimonio como si fuera un tablero de estrategia, como si yo fuera un peón moribundo en lugar de su madre viva y respirando. Pero la peor parte vino en un video titulado «Noche de cocina», en el que Megan murmuró en su teléfono mientras estaba parada junto al fregadero. «Si presionamos un poco más, ella se romperá. La llamaremos confundida. Tal vez haremos que el abogado la interrogue. Estado mental. Y de repente, ¡bang! El fideicomiso está marcado». Y pude escuchar la respiración de Ava entrecortarse justo antes de que terminara el video. Y no estoy segura de qué me destrozó más, la bravuconería de Megan o el hecho de que mi nieta me había estado protegiendo durante mucho tiempo. Yo estaba intentando protegerla.
Un documento de texto enterrado en la parte inferior de los archivos tenía solo unas pocas líneas, pero se leía como un golpe en el estómago. Abuela, no estaba segura de a quién más informar. Escucho cosas cuando creen que estoy durmiendo. Sé que están mintiendo. Te creo. Estoy guardando esto en caso de que alguna vez necesites ayuda. Miré esas palabras durante tanto tiempo como había leído cualquier cosa desde la carta de Gerald, y me di cuenta en ese momento que el legado que creía que estaba dejando no se trataba de dinero, cláusulas de fideicomiso o represalia, sino de ella, de Ava parada sola en una casa donde la verdad era vista como veneno, documentando evidencia para defender al único adulto en su vida que no la había defraudado. Hice una copia de seguridad de la unidad 2 veces, una para Alan y una en mi caja fuerte. También preparé una nueva carta para Ava, sellada y fechada, para que se abriera si me pasaba algo antes de que cumpliera 18 años, porque necesitaba que supiera que yo creía y confiaba en ella, y que si alguna vez tenía que testificar ante un juez, un consejero escolar o cualquier otra persona que cuestionara su cordura, tendría pruebas de que fue testigo de todo y nunca apartó la mirada. Esa noche no lloré ni me enojé. Me senté en la silla de Gerald, agarrando la pequeña memoria USB en mi palma como si fuera una granada y un regalo a la vez, e hice un compromiso para defender no solo la herencia de Ava, sino también su voz, porque ella fue la primera en nuestra familia en utilizarla. La mediación se llevó a cabo en una oficina neutral en el centro, una habitación beige con sillas formales y agua embotellada en una mesa de vidrio, una instalación creada para que todos se sintieran seguros mientras se preparaban para la guerra. Y cuando Nathan y Megan entraron, Megan estaba vestida para una audición de drama judicial, y Nathan parecía 10 años mayor que hacía un mes. No les di la bienvenida ni sonreí. Simplemente me senté con Alan a mi lado. La carpeta que contenía la memoria USB de Ava, las transacciones bancarias, la carta sin enviar de Gerald y la transcripción de la visita grabada de Nathan estaban ordenadas frente a mí como una amenaza silenciosa envuelta en papel. La mediadora se presentó y comenzó con un tono amable y neutral, preguntando por qué estábamos allí. Megan rápidamente entró en su historia, representándome como afligida y resentida, insinuando que mis decisiones estaban motivadas por inestabilidad emocional y deterioro cognitivo inminente. Y la vi practicar su victimismo como si fuera un guión que había aprendido. Mientras Nathan se sentaba a su lado, con el rostro demacrado y los ojos desviándose cada vez que lo miraba. Y cuando fue mi turno, no levanté la voz ni temblé. Simplemente pasé la carpeta al otro lado de la mesa y declaré, «Esto es por qué». Y observé a la mediadora escanear página tras página de documentos, fechas, transacciones, notas escritas a mano, la lista de archivos de audio y, finalmente, la memoria USB de Ava, que tenía una etiqueta impresa simple como prueba. Y supe cuándo la habitación cambió, cuando el peso de la verdad rompió la ilusión de Megan, porque la mediadora hizo una pausa, miró hacia arriba y le preguntó a Megan directamente, ¿sabía que su hija grabó declaraciones sobre intentar alterar un fideicomiso legal mediante manipulación? Las mejillas de Megan se quedaron pálidas mientras balbuceaba. Ella tiene 12 años, no comprende el contexto. Desafortunadamente era demasiado tarde. Las palabras estaban dichas, las cintas existían, y la fachada cayó rápidamente. La mediadora se acercó a Nathan y le preguntó si quería hablar, pero no dijo nada, solo se frotó las manos como si estuviera intentando eliminar su propia vergüenza. Y dije, «Ella intentó advertirte». Y Megan estalló, no con palabras de defensa, sino con odio, golpeando su puño en la mesa y gritando, «Todo porque no pudiste manejar la muerte de tu esposo. Ahora intentas castigarnos porque estás sola». La mediadora luego la invitó gentilmente a salir por un momento para recuperarse. Megan salió furiosa, con sus tacones repiqueteando a lo largo del corredor, dejando a Nathan atrás. Por primera vez desde el entierro de Gerald, Nathan me habló directamente, su voz tranquila y exhausta.
no me di cuenta de que se había vuelto tan terrible, y respondí, «Tú no querías saber», y asintió lentamente mirando al suelo. Simplemente quería tranquilidad. Y le recordé, la paz no viene del silencio, viene de dar un paso al frente cuando es necesario. Cuando la mediadora regresó, nos aconsejó que no había necesidad de cuestionar el fideicomiso porque era legalmente sólido, éticamente justificable y se basaba en una documentación extensa, y que las afirmaciones de Ava eran creíbles como evidencia de presión injusta en el hogar. Megan no regresó ni siquiera para escuchar el resultado. Nathan se fue poco después en silencio, sin un apretón de manos ni una mirada atrás, y me quedé atrás un rato para recoger mis pertenencias, y sentí la sensación más extraña invadirme. No triunfo ni alivio, sino una especie de melancolía silenciosa. La clase que llega cuando entiendes que la lucha ha terminado. No porque hayas ganado, sino porque la verdad ha hecho imposible que alguien continúe fingiendo de manera diferente. Ava cumplió 18 años el viernes, y la ocasión estuvo marcada por un suave golpe en mi puerta, justo después del mediodía en lugar de globos o pastel. Sus ojos estaban muy abiertos, pero firmes mientras entraba, y me daba la carta sin leer que le había enviado hacía 5 años. Todavía sellada, agregó, «Quería leerla contigo». Pero no dije nada. Solo asentí y observé cómo abría suavemente el paquete como si pudiera desmoronarse en sus manos, desplegando las 6 páginas en las que había volcado mi corazón y alma cuando todo parecía derrumbarse, y leyó en silencio durante varios minutos, su expresión pasando de la concentración a las lágrimas, deteniéndose solo una vez para preguntar si todo esto seguía siendo cierto. Y lo confesé todo, y me abrazó más fuerte que antes, susurrando, «Gracias por decirme la verdad cuando nadie más lo haría». Sentí cada onza de angustia y propósito detrás de ese abrazo. Después de que nos sentamos en la vieja silla de Gerald juntas, sacó su teléfono y me mostró un breve video de ella misma parada frente a un juez en una audiencia formal de cambio de nombre, diciendo claramente, «Me gustaría cambiar mi segundo nombre a Coraline por mi abuela». Y no pude dejar de llorar. Mi pecho se abrió de par en par al escucharla recuperar su identidad, seleccionando una parte de esta familia que no le hizo daño, no le mintió ni la trató como un apalancamiento. Más tarde esa tarde, asistimos a su ceremonia de graduación. Y mientras cruzaba el escenario y se anunciaba su nombre completo nuevo, Ava Coraline Whitfield, sonrió y me miró directamente, y vi en su expresión no solo orgullo, sino claridad, del tipo que Gerald solía usar cuando tomaba decisiones difíciles que nadie más entendía hasta que era demasiado tarde. Nathan también estuvo presente, sentado solo en la última fila, con los ojos rojos, su traje arrugado y aplaudiendo por necesidad en lugar de deleite, y no contactó a mí ni a Ava, no porque no se suponía que debía hacerlo, sino porque creo que finalmente se dio cuenta de lo que significaba ser cortado de maneras que iban más allá de la cuenta bancaria. Después de la ceremonia, Ava fue a mí primero, me abrazó de nuevo y susurró que me había elegido a mí para vivir con ella el próximo semestre. Su compañera de cuarto se echó atrás, y me reí entre lágrimas, sabiendo que tendría otro año de sus historias con su música sonando de fondo. Su cepillo de dientes estaba en mi baño como una victoria silenciosa sobre todo lo que Megan intentó escribir. Nunca discutimos a Megan ese día porque para ese entonces ella se había desvanecido en el fondo como una subtrama irrelevante. Su silencio era más revelador que cualquier disculpa que nunca ofreció, y cuando arropé a Ava esa noche en su vieja habitación infantil, dejé la puerta ligeramente abierta como solía hacerlo, y ella agregó, «Me diste una vida que no sabía que necesitaba». Besé su frente y murmuré, «Tú la elegiste, cariño». Yo solo despejé el camino, y mientras caminaba por el pasillo de regreso a mi habitación, pasando por el retrato de Gerald en la pared, acaricié suavemente el marco y murmuré,
Ella va a estar bien, amor. Estaremos bien. Y por primera vez en años, realmente lo creí.